La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta Potenciales de reducción. Predicción cualitativa de reacciones redox. Ecuación de Nernst. En la celda de cobre y zinc, el voltaje o FEM es de 1.10 voltios a 25 grados. El voltaje medido puede tratarse como la suma de los potenciales eléctricos en los electrodos de zinc y cobre. Debido a que es imposible medir el potencial de un solo electrodo, podemos elegir un electrodo al que asignemos el valor de 0 y que sirva de referencia para medir el potencial de otros electrodos. El electrodo de hidrógeno es elegido como referencia. El potencial estándar de reducción de una reacción se escribe con un exponente y se define como el voltaje en un electrodo asociado con una semirreacción de reducción, cuando todos los solutos están a 1 molar y todos los gases a una atmósfera de presión. En condiciones estándar, al electrodo de hidrógeno, abreviado como EEH, se le asigna un potencial de reducción del ion hidrógeno exactamente igual a 0. El voltaje de la celda se define como: dependiendo de la reacción, el electrodo de hidrógeno puede actuar como cátodo o como ánodo. Para la celda del electrodo de zinc y el electrodo de hidrógeno, ocurre la siguiente reacción. El voltaje de esta celda es de 0.76 volts. Debido a que la referencia es igual a 0, podemos obtener el potencial estándar de reducción del zinc, que es igual a menos 0.76 volts. Para el cobre, obtenemos el potencial estándar de reducción de la misma manera. Tenemos los potenciales estándar de reducción del cobre y el zinc. Podemos calcular el voltaje de la celda de Daniels del ejemplo original. Un valor de potencial estándar más positivo significa mayor tendencia de la sustancia a reducirse. Las reacciones de semicelda son reversibles y, dependiendo de las condiciones, cualquier electrodo puede funcionar como cátodo o como ánodo. Si ordenamos los valores de potencial estándar de reducción en una escala, podemos predecir de forma cualitativa la reacción redox que ocurrirá, mediante la regla de la n invertida. La reacción que ocurre es aquella en la que el oxidante más fuerte reacciona con el reductor. Una reacción redox es espontánea si es positivo el valor de potencial estándar de la pila, que podrían formar las dos semireacciones. Los potenciales de electrodo son propiedades intensivas, que no dependen de los coeficientes estequiométricos de la reacción, el tamaño de los electrodos o por la cantidad de disolución. La ecuación de Nernst es una relación matemática entre la FEM de una celda y la concentración de reactivos y productos en condiciones no estándar. A 298 kelvins se expresa de la siguiente manera. Q es el cociente de la reacción, con la concentración de las especies en cualquier momento, no necesariamente al equilibrio. Con esta ecuación, podemos hallar la FEM de una celda en condiciones no estándar, o calcular la concentración de las especies midiendo la FEM de la celda. Las celdas voltaicas usan reacciones redox espontáneas, pero es posible usar energía eléctrica para llevar a cabo reacciones redox no espontáneas. Dichas reacciones se conocen como reacciones de electrólisis y se producen en celdas electrolíticas. Estudiemos la electrólisis del cloruro de sodio. Dos electrodos son inmersos en cloruro de sodio fundido. Una batería funciona como bomba de electrones de un electrodo a otro. En el ánodo, el ion cloruro dona sus electrones y se convierte en cloruro gaseoso. Viajan al cátodo gracias a la fuente de voltaje, donde el ion sodio toma los electrones y se reduce a sodio metálico en el cátodo. De esta forma, se obtiene sodio metálico puro. La electrólisis tiene importancia industrial para la producción de metales como aluminio, litio, sodio, potasio y magnesio. Las reacciones de óxido-reducción o redox forman parte de muchos procesos en la naturaleza y en algunos casos se han podido utilizar la energía producida por ellas. Este es el caso de las baterías. La batería es una fuente de energía electroquímica. En algunas ocasiones, las reacciones redox son indeseables. Este es el caso de la corrosión de los metales. La corrosión es el deterioro de los metales por un proceso electroquímico, donde el metal
es atacado por alguna sustancia del ambiente. La corrosión tiene importantes repercusiones económicas. El costo anual de la corrosión metálica en Estados Unidos se estima en $70,000 millones. En Estados Unidos, el 20% del hierro que se produce se utiliza para reponer objetos de hierro afectados por la corrosión. El proceso de corrosión del hierro requiere de oxígeno y agua, y factores como la disminución del pH, la presencia de sales, el contacto con otros metales, etc., aceleran el proceso. Para prevenir la corrosión del hierro, se suele cubrir con otro metal como el estaño o el zinc, o con una capa de pintura. Los seres vivos respiramos oxígeno, que se transporta en la sangre a todo el cuerpo, y se utiliza para recoger los electrones resultantes de las reacciones bioquímicas que producen energía. El oxígeno también puede arrancar los electrones de otras sustancias en el camino, algunas importantes para la salud. Puede producir especies reactivas, también conocidas como radicales libres, responsables del estrés oxidativo. La oxidación contribuye al envejecimiento de los seres vivos y a la aparición de ciertas enfermedades como el cáncer. Los seres vivos no pueden dejar de usar oxígeno, pero es posible llegar a controlar su poder oxidante. Los antioxidantes son compuestos que evitan la oxidación de otras sustancias debido a que ellas se oxidan primero. Los antioxidantes donan electrones con mayor facilidad que otras sustancias y por lo tanto serán atacadas por el oxígeno en lugar de otras moléculas de importancia biológica. Ejemplos de antioxidantes son las vitaminas C y E, los carotenoides, las antocianinas y las xantonas, encontrándose principalmente en frutas. También se encuentran en el chocolate, orégano y café. Muchos antioxidantes envenenan si se consumen en grandes cantidades. Pueden llegar a disminuir la eficiencia del oxígeno, que estaría demasiado ocupado con los antioxidantes para llevar a cabo su trabajo. Como en todo, para mantener la salud es importante preservar el equilibrio.